Hola, muy buenas, bienvenidos a otro video tutorial. Vamos a ver en esta ocasión cómo podemos trabajar con el Control Tree View en nuestros programas. Es el control típico para ver los distintos niveles de carpetas y archivos, como puede ser este caso de aquí de la derecha. ¿De acuerdo? Pues vamos a intentar implementar lo mismo y voy a intentar explicaros lo más claramente posible cómo implementar este control y cómo trabajar con los elementos más importantes, como son básicamente los nodos y los elementos, ¿vale? Que son los dos conceptos básicos con los que vamos a trabajar para implementar este control. Como siempre, os he hecho un proyecto de ejemplo con todo el código ya metido para ahorrar tiempo y poder dedicar más tiempo a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Decir básicamente que vamos a utilizar dos archivos, vamos a cargar dos archivos con los datos, con la configuración de los distintos nodos, ¿vale? Y de los elementos que contiene cada nodo. Como veréis aquí a la derecha he visualizado todos los archivos para que veamos que tenemos un archivo de nodos, que es este, que veréis que tiene la raíz que es nodos, y dentro de esa raíz pues podemos tener tantos nodos como queramos. Y dentro de cada nodo podemos tener más nodos y así sucesivamente. Entonces en este caso, como veréis, está la array nodos, luego tenemos el nodo 1, el nodo 11 que está dentro del nodo 1, el 111 que está dentro del 11, ¿lo veis? Si vamos cerrando, el 2, el 3, el 2 no tiene ningún nodo hijo, el 3 que tiene el 31, ¿vale? Etcétera. Esto es un archivo XML en el que vamos guardando todos los nodos que vamos creando, ¿vale? ¿Por qué el archivo? Pues porque, como os he dicho, vamos a ir guardando todas las modificaciones que vayamos haciendo, tanto de nodos como de elementos, ¿vale? Para que en un momento dado no sea una configuración estática, sino que puedan estar los datos de este control pueden estar vivos, digamos, ¿vale? Pueden cambiar en cualquier momento. Esto en cuanto a los nodos. Y luego en cuanto a los elementos, pues bueno, en este caso he utilizado un archivo de texto porque así de paso vemos cómo podemos trabajar y cargar con archivos XML y cómo podemos trabajar y cargar con archivos de texto plano, ¿de acuerdo? En este caso, como carácter de separación entre los distintos datos, he utilizado la línea vertical esta que hay en la tecla del 1 alfanumérico, ¿vale? Y buscaremos este carácter para ir separando los distintos elementos de los datos, ¿vale? Como veis aquí simplemente tiene dos campos, ¿vale? El nodo, lo que sería el nodo al que pertenece el elemento, y la descripción de ese elemento, ¿vale? Y en el caso de los nodos simplemente tiene el nodo y el padre. Ahora veremos cómo implementar esto, ¿de acuerdo? Bien, aquí en cuanto al formulario, pues bueno, hemos creado una iba a decir una ventana, no es una ventana, es el Control Tree View como tal, ¿vale? Que va a contener los nodos y con el que vamos a ir interactuando. Y aquí he añadido un elemento de lista, un listbox, en el que vamos a ir añadiendo dentro de este listbox los distintos elementos que tenga cada nodo, ¿vale? Esto, tal como vayamos pinchando nodos en este Tree View, aquí iremos actualizando los datos de los elementos. Y luego, pues aquí un campo de texto para poder introducir el texto del nuevo nodo y un campo de texto para poder introducir el texto del nuevo elemento. Y botón para añadir, botón para eliminar, lo mismo aquí, y el de salir, ¿vale? Un mantenimiento muy simple, pero para que veáis cómo podemos trabajar con los Tree Views. Bien, hemos visto los archivos que vamos a cargar y la estructura que tienen y los datos que contienen. Vamos a ver cómo implementar esto. Primero, como viene ya siendo habitual, una clase, en este caso llamada nodo, para poder trabajar con los nodos, está compuesta básicamente por tres variables, ¿vale? Una que sería el nodo padre,
todo nodo pertenece a un nodo padre, excepto el nodo raíz, ¿vale? Que no tiene nodo padre porque es el nodo raíz, pero cualquier nodo hijo del raíz tiene como padre otro nodo, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que conseguir, o tenemos que recuperar en este caso, el nodo padre al que pertenece ese nodo, el nodo en sí y el nombre que tiene ese nodo, o la descripción, ¿vale? Entonces, bueno, hemos creado esto. Hay muchas más propiedades, pero bueno, nosotros vamos a trabajar básicamente con estas tres, ¿vale? Y, bueno, la instanciación, ¿vale? El constructor y la inicialización de las variables. Y por otro lado, la clase elemento, que va a contener simplemente, como vemos, os he enseñado en el ficherito de elementos, pues tenemos el nombre del nodo al que pertenece ese elemento, el nodo al que pertenece, y pues simplemente una descripción en este caso del nombre del elemento, ¿vale? Por lo tanto, lo mismo, el constructor inicializando variables y fuera, lo básico. ¿De acuerdo? Bien, estas dos clases son las que vamos a utilizar para luego, en tiempo de ejecución, ir trabajando con los valores de los distintos nodos y elementos, ¿vale? Ya veréis luego que tenemos que rellenar una serie de arrays o de listas con los datos, y va a ser mucho más fácil manejar los datos si utilizamos estas clases que si no tenemos que estar cada vez metiendo a piñón los distintos valores. Bien, dicho esto, vamos a ver el código con el que vamos a hacer la implementación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde el principio. He añadido, evidentemente, el espacio de nombres XML, el sistema XML, para poder trabajar con el archivo de XML, y el IO para poder trabajar con el archivo de texto, ¿vale? O sea, necesitáis estos dos espacios de nombre. Como siempre os digo, el espacio, dejo un espacio en medio de los que carga directamente Visual Studio al crear, en este caso, el formulario y después del espacio añado los que nosotros agregamos para poder implementar lo que vamos a hacer, ¿vale? O sea, que sepáis que estos dos son los que se añaden. Bien, declaramos una variable StreamReader para poder leer el archivo de texto, una variable StreamWriter para poder luego escribir, para poder actualizar los datos en el archivo, una variable TreeView, ¿vale? En la que vamos a cargar la estructura completa del TreeView en memoria para luego poder ir trabajando con él, ¿vale? Para poder ir actualizando o para poder ir leyendo lo que vamos haciendo. Una lista, veis aquí la variable nodo, la clase nodo, ¿vale? Que la utilizamos dentro del elemento lista para darle una estructura a esa lista de nodos. Y lo mismo con los elementos, una lista de elementos para estas dos variables de tipo lista. Estas dos listas las vamos a utilizar luego para ir actualizando los datos y para ir recuperando los datos. Por ejemplo, cuando pinchamos en un nodo, nos iremos a esta lista de elementos y recuperaremos haremos un filtrado y recuperaremos el elemento correspondiente al nodo que hemos pinchado, ¿vale? Bien, pues una vez hecho esto, bueno, y la variable SLINE para recoger los datos que contiene el archivo de texto que vamos a cargar de los elementos y poder tratar ese string para ir dándole forma, ¿vale? Esos distintos elementos que cargaremos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en cuanto arrancamos y se hace la inicialización de los componentes es cargar los datos. Para ello, pues llamamos al método que hemos creado, que se llama cargadatos, ¿vale? Y que lo que hace es, pues por un lado, leer el XML, ¿veis? Tenemos aquí un apartado que es para los nodos y otro para los elementos. Bueno, pues en el de nodos lo que hacemos es comprobar que existe el fichero, porque si no existe el fichero no hay nada que leer. Y en caso de que exista, pues lo leemos. Declaramos una variable XML document y le hacemos un load del ficherito XML que os he comentado, ¿veis? Que es el de los nodos, ¿vale? Y una vez lo tenemos cargado, pues nos vamos al método cargaNodos para cargar los nodos en el TreeView. Decir que
Este carganodos pide, por un lado, que se le pase el primer parámetro es un nodo y el segundo parámetro es la colección, en este caso el TreeView, la colección de nodos del TreeView donde vamos a cargarlo, ¿vale? Bien, en este caso es el TreeView porque es el primer elemento, ¿vale? El document element lo que recupera es el primer nodo, el nodo raíz del documento, porque en la primera carga evidentemente en el TreeView no hay nada, ¿vale? Y lo que tenemos que cargarle es el raíz, y una vez cargado el raíz, pues ya iremos añadiendo los distintos nodos, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, eso. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo funciona este método carganodos, porque bueno, esto hay que hacer una iteración por todos los nodos. Y luego, pues bueno, una vez hemos cargado todos los nodos, lo que haremos es expandirlos en el TreeView, ¿vale? Expand all, con esto decimos que abra todos los nodos para que nos muestre el TreeView con todas las nodos y subnodos, nodos hijos, que tienen cada uno. Y, cuidado, esta variable tvnodos, ¿vale? Es una variable de tipo TreeView que es con la que vamos a trabajar en memoria, ¿vale? La primera carga se hace sobre el TreeView, ¿vale? Si os fijáis, el TreeNodos es el TreeView, ¿vale? Que hay en el formulario. La primera carga se hace sobre el TreeView, pero luego trabajaremos sobre la variable tvnodos, ¿vale? Y esta es la que vamos a utilizar para ir actualizando el TreeView y para luego al final, si cerramos la aplicación, guardar la estructura que en ese momento tiene el TreeView, ¿vale? De nodos. Esto que nos quede claro. Bien, y luego, eso en cuanto a los nodos. Y en cuanto a los elementos, pues bueno, lo mismo. Creamos una lista de elementos, cargamos el archivo de elementos, ¿vale? El elementos.txt. Si no existiera, veis que en este caso lo tratamos de otra manera, no hacemos un chequeo. Simplemente le decimos que o lo abrimos o lo creamos. Por lo tanto, él hace un intento de abrir el fichero, si existe lo abre y lo lee, si no existe directamente lo crea, ¿vale? Lo único que pasa es que, bueno, si lo crea no habrá nada que leer y estará vacío. Y entonces todo esto lo mete en la variable SR, que es el string reader, ¿vale? Y luego lo que hace de este string reader es leerlo línea a línea, ¿vale? Hasta que no quede ninguna. ¿Veis? La variable sline que os he comentado. Y luego, ¿qué hacemos con esta línea que ha leído? Pues acordaros del elemento que os he dicho, el carácter de separación, la línea vertical, pues buscamos esa línea vertical, la posición en la que está, y vamos troceando ese string que hemos leído, esa línea que hemos leído, para diferenciar lo que es el nodo, que en este caso sería el nodo, y lo que es el elemento, y, ¿veis?, añadirlos a esa lista de elementos, ¿vale?, del TreeView. La lista de elementos, ¿de acuerdo?, la variable de elementos, con la que luego vamos a ir actualizando aquí en el formulario la lista de elementos en base al nodo que pinchemos, ¿vale? Pero claro, ¿veis lo que os decía? Tengo que saber a qué nodo pertenece el elemento, ¿vale? Para que pueda localizarlo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Como os he comentado antes, los nodos los vamos a cargar a través del método carganodos.xml. Bien, pues este método, lo tenemos aquí. Acordaros, le pasamos el nodo y le pasamos el sitio donde, la colección en este caso, donde lo vamos a añadir. Bien, ¿esto qué hace? Pues comprueba que no esté en blanco, que no sea nulo y que no sea de tipo texto, que sea un elemento de tipo nodo, no de tipo texto ni de tipo data. ¿Vale? Entonces no es un nodo. Y lo que hace es, pues bueno, añadir el nodo a la colección. Como veréis, aquí pasamos, ¿veis?, el nodo que vamos a añadir y la colección a la que vamos a añadir ese nodo. Y lo lanzamos en el método addNodo. ¿Por qué estamos troceando tanto método? Pues porque tened en cuenta que aquí vamos a añadir un nodo,
pero puede haber n nodos y n subnodos. Entonces, este proceso hay que repetirlo por cada nodo que queramos añadir, ¿vale? Y se hace de forma reflexiva. Entonces yo me voy al nodo. Este nodo, ¿cuántos subnodos tiene? Y cada subnodo de ese nodo, ¿cuántos subnodos tiene? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, de cada nodo hay que añadir todos los subnodos y a su vez los subnodos de ese subnodo, etcétera, 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 ¿vale? Pues se hace de esta manera. ¿Veis? Aquí añadimos el nodo y ahora nos vamos a buscar los hijos. Por cada hijo que haya, por cada nodo hijo que tenga este nodo, ¿vale? Que haya en la propiedad childNodes, ¿vale? En la lista esa de nodos hijos que pueda tener este nodo, pues vamos a hacer la carga de nodos otra vez, con lo cual nos venimos otra vez aquí, volvemos a añadir el nodo y volvemos a mirar si ese nodo tiene hijos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Vale, entonces este add de nodo, ¿qué hace? Pues nos venimos a mí, ¿qué hace? Pues crea un nodo con ese nodo que le hemos pasado directamente, ¿de acuerdo? Comprueba que no ese crea nodo no esté en blanco. ¿Por qué? Perdón, en blanco, que no sea nulo. Si es nulo, ¿qué significa? Que no hay más nodos. Entonces devuelve el nodo padre en este caso, ¿vale? El nodo padre. Y si no, o sea, perdón, el nodo padre, devuelve la lista tal cual, ¿vale? Sin haber añadido ningún nodo. Y si no es así, pues lo que hace es añadirle a esa lista el nodo que le hemos pasado. Y ya devuelve la lista actualizada. Bien, y el creanodo este, ¿qué hace? Pues simplemente crear directamente un nodo nuevo, crea un nuevo trinode, ¿vale? Un nodo de TreeView y pues bueno, comprueba que si tiene o no tiene hijos y si es el primero o no es el primer valor. Y crea el nodo y directamente lo añade y devuelve ese nodo, ¿vale? Y así volveríamos a subir hasta aquí, hasta carga nodos, y para el siguiente nodo volveremos otra vez a seguir todo el camino, digamos, de métodos, ¿vale? Con esto, de forma iterativa, iríamos de un nodo saltando de un nodo en otro y crearíamos toda la estructura de nodos, ¿vale? Los elementos los dejamos aparte porque los elementos, como hemos dicho, los podríamos añadir aquí en el TreeView, pero en este caso lo que hemos hecho ha sido ir un paso más allá y en vez de colgarlos directamente aquí, los hemos puesto en una lista aparte, ¿vale? Para tenerlos separados, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Creamos un nodo nuevo y le daríamos a añadir nodo. Bien, aquí lo tenemos. ¿Qué haríamos con este añadir nodo? Pues cogeríamos, primero comprobaríamos que hemos introducido un texto. Si no lo hemos hecho, pues sacaríamos el mensajito diciendo, oye, no tengo texto, que teclearlo. Y acto seguido, pues cogeríamos y crearíamos un nodo nuevo, ¿vale? Aquí lo veis, creo un nodo nuevo con el texto introducido, ¿vale? Con el texto que le hemos metido en el campo, ¿de acuerdo? Y haríamos una serie de comprobaciones para ver si hay nodos o no los hay. Si no los hay, pues lo añadiría al nodo raíz, y si los hay, pues lo añadiría al nodo que hayamos seleccionado, ¿vale? Si no seleccionamos ninguno, pues en el último que hubiera estado seleccionado es donde añadiría el nodo que le estemos introduciendo, ¿vale? Y luego pues guardamos la posición del nodo añadido, recuperamos el índice, ¿vale? Esto sería para añadir el nodo. Que queremos borrar el nodo, que sería el botón de eliminar, ¿vale? El botón de eliminar el nodo, pues seleccionaríamos el nodo que queremos eliminar, ¿vale? Y lo que haríamos sería lo siguiente, pues comprobaríamos primero si hemos seleccionado un nodo, pues si no, no sabe qué nodo tiene que borrar. Comprobaría después que ese nodo no tenga nodos hijos, por si tiene nodos hijos, no nos lo permite, nos sacará un mensaje diciendo, oye, este tiene nodos hijos, primero borra los hijos y luego, si quieres, borras este, ¿vale?
Y lo mismo para los elementos. Si el nodo que intentamos eliminar tiene elementos, pues primero eliminas los elementos y una vez hayas eliminado los elementos, eliminas el nodo. ¿De acuerdo? Básicamente esto es lo que hace. Una vez hechos todos los chequeos, pues bueno, comprobaríamos, recuperaríamos cuál es el nodo que hemos seleccionado, el índice en el que está este nodo, porque acordaos que teníamos por ahí una variable que luego tenemos que ver. Recuperamos el nodo, recuperamos el índice y nos vamos a la variable trinodos del treeview. Bueno, la variable no, esto es el treeview en sí. Y eliminamos el nodo que hemos seleccionado, ¿vale? Y en la lista de nodos, acordaos que habíamos recuperado los nodos en una lista, ¿vale? También eliminamos ese nodo en el índice indicado para que la lista que tenemos nosotros en memoria esté acorde al treeview, ¿de acuerdo? Y bueno, luego hace un chequeo para comprobar que quedan nodos, porque si no quedan nodos, pues automáticamente desactivamos el botón de elementos, porque no puedes crear un elemento si no hay nodo, si no hay un nodo de donde colgarlo. ¿De acuerdo? Bien, y luego la selección de nodos la podemos anular para que no haya ninguno seleccionado. ¿De acuerdo? De esta manera, si intentamos borrar alguno, pues no... O sea, si le damos a eliminar no borraremos ninguno por error, porque diga, no, es que el que estaba seleccionado pues lo ha borrado. No. Primero selecciona y luego borras. Bien. ¿Y qué más? Pues lo mismo para los elementos. Vamos a añadir un elemento. Aquí tenemos el botón. ¿Vale? Lo mismo. Comprobamos que hemos introducido un texto para añadir ese elemento y lo añadimos a la lista de elementos. ¿Vale? Acordaos que teníamos una lista de elementos por ahí en el limbo, en memoria. ¿De acuerdo? Y claro, tiene que estar actualizada acorde a lo que hayamos nosotros introducido. Por lo tanto, lo añadimos a la lista, seleccionamos el nodo, ¿vale? Actualizamos los datos en memoria para ese nodo y añadimos a la lista de elementos, que en este caso es esta lista de aquí, ¿vale? Añadimos, la lista de elementos de aquí arriba es la del campo, la del formulario, ¿vale? Y elementos es la lista de la clase elemento, ¿vale? El array este que tenemos nosotros en memoria, que contiene los elementos que tiene el treeview, ¿vale? Pues en este caso añadiríamos el elemento al formulario, a la lista de elementos, y luego lo añadimos a la variable que tenemos en memoria para que esté actualizada acorde a lo que aparece en pantalla. Y luego limpiamos el campo de texto y hasta aquí el añadir elemento. Y para eliminar el elemento, pues justo el caso contrario. Al igual que con el tema de los nodos, tenemos que seleccionar el elemento que queremos eliminar, ¿vale? Una vez seleccionado, recuperamos el índice y lo eliminamos del control de elementos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el botón salir está claro, ¿vale? Disclose, punto. Y el form... vale. El form closing lo veremos luego. Se me ha olvidado aquí una cosa. El free nodos after select. Esto es para actualizar la lista de elementos, ¿vale? El after select, que es el método que se ejecuta, el evento que se ejecuta justo después de que nosotros seleccionemos un nodo. Hay un cambio de selección en el nodo del treeview, ¿vale? Claro, una vez seleccionado el nodo tenemos que actualizar qué elementos pertenecen a ese nodo, ¿vale? Pues lo hacemos aquí en este evento y bueno, simplemente recuperamos el nodo que hemos seleccionado, nos vamos a la lista, al control, al list elementos y lo limpiamos porque los elementos que tuviera antes no corresponden a ese nodo, por lo tanto lo limpiamos y luego nos vamos a esa clase de elementos y vamos revisando los elementos de esa lista para comprobar cuáles pertenecen al nodo que hemos seleccionado. Y aquellos que pertenezcan al nodo que hemos seleccionado, pues los añade a la lista
¿vale? O sea, actualizamos los elementos que corresponden a ese nodo. Y luego en el form closing, pues simplemente haríamos un guardar nodos y guardar elementos, ahora los veremos, que lo que hacen es actualizar el archivo nodos y el archivo elementos para que, con los datos que tiene actualmente el TreeView. ¿Para qué? Pues para que la próxima vez que abramos el TreeView esté en la misma situación en la que estaba cuando lo hemos cerrado, ¿vale? Que esté actualizado. Este guardar nodos y guardar elementos los tenemos aquí. Guarda nodos XML, veis, aquí lo tenemos, que lo que hace es, pues simplemente elimina el archivo directamente, si existe lo borra, en vez de actualizarlo, de empezar a mirar, a ver, esto está igual, no está igual, lo borro directamente, lo vuelvo a crear nuevo con lo que hay en el TreeView y punto. Y acabo antes. Lo borra, comprueba que la variable tvnodos, acordaos, contenga datos, ¿vale? Perdón, comprueba primero que la variable tv no sea nulo, y si no es nulo, comprueba que tenga nodos, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues directamente crea un string writer nuevo y de tipo XML, evidentemente, ¿vale? De tipo XML. A ver, crea el archivo XML, le mete un UTF-8 para el código y cuando cuando escribe, pues la primera línea que hace es la cabecera para identificar que es un archivo de tipo XML y a partir de ahí, pues va metiendo todos los nodos. Como acordaos lo que os comentaba, que un nodo puede contener un subnodo y ese subnodo otro subnodo, etcétera, pues aquí escribimos el nodo y nos vamos a nodo nuevo. Y aquí el cierre del nodo, ¿vale? ¿Y nodo nuevo qué hace? Pues nodo nuevo se va a mirar en la colección, acordaos, ¿y qué hace esa colección? Pues va nodo por nodo, añadiendo otra vez el nodo nuevo, ¿vale? Con lo cual, me voy al nodo, luego compruebo el subnodo, tiene subnodo, lo grabo, me voy, compruebo tiene subnodo, lo tiene, lo grabo, y así sucesivamente. Y luego, cuando he terminado, pues voy cerrando esos subnodos y hasta que termino de grabarlos todos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace aquí. ¿De acuerdo? Pues así grabaremos los nodos y los elementos, pues bueno, es bastante más sencillo. Es simplemente ir cogiendo, abrimos el archivo elementos.txt y vamos recorriendo esa clase elementos y vamos guardando pues el nodo al que pertenece y el elemento, ¿vale? Separados por el carácter de separación de la barrita vertical, ¿vale? Montamos la línea, el string, grabamos, montamos string, grabamos y así para cada elemento. Y una vez hemos terminado, liberamos el archivo de memoria y lo cerramos, ¿vale? El flush lo que hace es obligar a que si hay si hay algo pendiente que tenga que escribir, pues te obliga a escribirlo y suelta el archivo, ¿vale? Y luego lo que hace el close pues es cerrarlo, ¿vale? Pero este te fuerza a todo lo que haya en memoria pendiente de escritura que lo escriba. Y se acabó el turrón. Hasta aquí lo necesario para implementar un TreeView. Lo vamos a ver en marcha y veréis que, bueno, aquí lo tenemos. Estos eran los datos que tenía el archivo nodos XML. El de elementos lo hemos cargado ya también, pero como de momento lo único que hay es el raíz, en el raíz no hay ningún elemento, por lo tanto no nos muestra nada, ¿veis? Por ejemplo, si yo pincho en el nodo 1, ¿veis? Tenemos el elemento del nodo 1, o en el 111 tenemos el elemento del nodo 111, el 2, por ejemplo, no tiene ningún elemento, el 31, ¿veis? Tiene el elemento 31, el 3, pues no tiene ninguno tampoco, y ahora, pues, por ejemplo, vamos a crear un nodo que sea el nodo 21, ¿vale? Pues ponemos el texto, nodo 21, y le damos a añadir nodo. ¿Veis? Aquí tenemos el nodo 21. Y ahora a este nodo 21, por ejemplo, le vamos a añadir pues el elemento del nodo 21.
A ver, más que nada por ver que cada cosa se pone en su sitio, ¿vale? Podríais llamarlo como quisierais. ¿Veis? Y aquí tenemos el nodo, elemento nodo 21. ¿De acuerdo? Entonces si yo me voy al nodo 2, ¿veis? No hay ningún nada, no hay ningún elemento, me voy al 21, ¿veis? Ahí está. El 111 tiene el suyo, el 31 el suyo, ¿veis? Ahora yo quiero borrar el nodo 21. ¿Y veis? Este nodo tiene elementos. Primero elimínalo y luego, con lo cual cogeríamos y diríamos, pues venga, elimino el elemento. Si ahora me voy al nodo 2, no tiene el 21, ¿eh? ¿Veis? El 21. Ah, perdón, claro, si es que ¿cómo lo voy? Ahora sí, elimino el nodo, perfecto, el elemento. Y ahora sí que podría coger ese nodo 21 y eliminarlo, ¿lo veis? Y ahora este nodo 2, por ejemplo, que antes, bueno, perdón, era el 21 el que quería borrar, ¿vale? Ahora sí podría, por ejemplo, eliminar el 3 si quisiera eliminarlo, me diría que no puedo, ¿vale? Porque tengo nodos que cuelgan de él. Pero en cambio el nodo 2, que no tiene ningún nodo ni ningún elemento, ¿veis? Sí me dejaría eliminarlo. Y si ahora cojo y me voy al raíz, por ejemplo, y le digo que vuelvo a crear ese nodo 2, ¿vale? Y le doy a añadir, ¿veis? Lo volvemos a tener aquí. ¿De acuerdo? Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? Bueno, para salir, como hemos hecho el disclose, ¿vale? Pues sería tan sencillo como darle a salir y nos cerraría el formulario, ¿vale? Bueno, pues esta es la manera en la que podemos implementar el TreeView. Veis que, bueno, salvo que lo que puede a lo mejor parecer un poco más complicado, que es la creación de los nodos, esa iteración por todos los nodos para añadirlos al TreeView, pues no tiene tampoco ningún tipo de complicación. Espero que os haya servido, que lo utilicéis, que lo paséis o lo colguéis donde consideréis oportuno. Y como os digo siempre, si tenéis dudas y está dentro de mis capacidades y os puedo echar una mano, bueno, no tenéis más que preguntar. Que si os ocurre cualquier cosa que yo no he subido, que necesitáis aclarar dudas o cualquier cosa y os puedo echar una mano, pues no tenéis más que pedirlo. Al pie del vídeo tendréis el enlace para poder descargar este proyecto. Y nada, espero que os haya ayudado en vuestras dudas. Gracias por vuestra atención. Apuntaros al canal, como siempre os he dicho, y estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.